Después del escandalazazo de Cambridge Analytica y de cómo esta empresa se robó datos de hasta 100 millones de cuentas de Facebook en todo el mundo, las acciones de esta empresa, o sea de Facebook, han caído terriblemente. Ha perdido hasta 20 billones de dólares en las últimas semanas y todavía se sigue desplomando. Facebook finalmente pues está en su peor momento desde que se fundó esta empresa. Y bueno, esto ha generado que en Estados Unidos y también en el Reino Unido, los congresos de aquellos países estén exigiendo a Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, que comparezca ante los legisladores para que, explique cómo fue posible que Facebook permitiera que robaran los datos de millones de cuentas en Estados Unidos y en el Reino Unido. Y si bien en México ya está documentado y probado por el propio Facebook y por el propio Cambridge Analytica, hay videos también filtrados de que estuvo también en operación esta empresa, Cambridge Analytica, que se robó también cientos de miles de datos de cuentas de Facebook en ese país. ¿Saben qué ha hecho las autoridades mexicanas? Absolutamente nada. Y esto es inadmisible. El día de ayer Facebook reveló un comunicado en donde confirmó que Cambridge Analytica se robó datos de 800,000 cuentas de Facebook de México. Confirmando, pues primero, que efectivamente Cambridge Analytica sí está operando en el territorio nacional. Y de una u otra manera también cometió delitos como robar previamente estos datos y manipularlos. Cambridge Analytica era una empresa que robaba estos datos precisamente para generar caos en las redes sociales y difundir fake news, precisamente algo que todo el mundo ahorita está espantado. La operación de Cambridge Analytica fue denunciada desde el año pasado por el propio Andrés Manuel López Obrador, que incluso fue al INE y llevó una impugnación y una queja ante este órgano electoral para que empezaran a investigar precisamente lo que estaba haciendo Cambridge Analytica. Una empresa que también por no estar registrada en el INE, pues según esto no se pudo hacer nada, pero aún así todo el mundo sabía que está metido en la cuestión electoral. ¿Y qué hizo el INE en ese momento? No hizo nada. Y ahora que ha estallado el escándalo de Cambridge Analytica hace algunas semanas, ¿qué ha hecho el INE? Nada. Y ahora que Facebook confirmó que efectivamente estuvo operando Cambridge Analytica aquí en México, ¿qué ha hecho el INE? Nada. Y mientras allá en Estados Unidos y el Reino Unido los congresos exigen a Mark Zuckerberg, al dueño de Facebook, que vaya y comparezca, explique cómo rayos Facebook pudo entregarle tantos datos a esta empresa y qué otros datos ha entregado a otras empresas. ¿Qué ha hecho el Congreso Federal en México? Nada. No han hecho absolutamente nada. Mientras en todo el mundo está un gran escándalo con el gigante internacional Facebook por esta gran brecha de seguridad que se abrió y donde se filtraron datos de cientos de miles y de millones de cuentas de Facebook, pues a otras empresas. En México no se ha hecho nada. La Secretaría de Gobernación, que también tiene su policía cibernética, así como la PGR, tampoco han hecho nada. Facebook sigue operando aquí en México como si no pasara nada. Aunque, repito, hay 800,000 cuentas vulneradas y la autoridad no se ha hecho nada responsable. Y esto es lo más sorprendente. Lo peor es que estamos en un proceso electoral nacional. Se está cambiando el presidente y por lo tanto esta empresa Cambridge Analytica se dedicaba precisamente a manipular y crear caos en redes sociales para intentar cambiar la preferencia, una verdadera injerencia en las preferencias, algo que ya fue demostrado en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, en Francia y en otros países. Y aquí, aunque el INE firmó convenios con el Facebook, con el Twitter y quiere firmar convenios con Google, no han hecho nada también para este tema. Es realmente increíble. Es un poco el mismo escándalo internacional de Odebrecht, en donde impacta en todo el mundo y en México sencillamente se hacen como si no existiera nada. Esto realmente no es que solo sea grave, sino también revela que finalmente a las autoridades electorales mexicanas no les importa, en serio, que busquen manipular la elección a través de redes sociales. Y es aquí donde se ve también el gran cinismo, porque mientras el INE y el Facebook publican despegados como confirmar las noticias falsas, sacan medios como Verificado MX para verificar la información y firman también convenios con el Twitter y otros, etcétera, hacen todo este rollo. Pero a la hora de la operación, a la hora de frenar las noticias falsas, no hacen absolutamente nada. Y ahí están
Ojo, los dos sitios web que difunden noticias falsas, PGLeaks y Mexicano Digital. Estos sitios web, que son anónimos y difunden noticias falsas, están pagando millones de pesos en AdWords, allá en Google y en YouTube también, para posicionar precisamente la difusión de noticias falsas. ¿Y qué ha hecho el INE para frenar la difusión de estas noticias falsas, de estos sitios web anónimos que se dedican a esto? Precisamente lo mismo que hicieron en Estados Unidos. Sale un sitio web, fue noticias falsas, pagan publicidad y los colocan obviamente al inicio de todas las búsquedas. No ha hecho nada. Cero. Es una gran simulación el combate a las noticias falsas. Porque, ojo, de eso se trata también. Que lo tengan claro. Se trata de la simulación. Se trata de decir, vamos a combatir noticias falsas y por acá dejo que los sitios web que difunden noticias falsas puedan comprar libremente promoción allá en el Google y obviamente también promoción en el YouTube y en el Facebook. Es una gran simulación de los gobiernos y de las grandes empresas, porque supuestamente Facebook, Google y todas las demás están comprometidas a no difundir noticias falsas. Pero también esto es una gran simulación. Y ahí están las noticias falsas, las vemos todos los días. Entran ahorita a Google, pongan López Obrador y van a ver anuncio pgleaks.org. ¿Dónde está el compromiso de los grandes gigantes informáticos para combatir las noticias falsas? No hay. No hay. Y tenemos que tenerlo claro. Lo cierto, sin embargo, es que aquí en México esta es un dinero tirado a la basura. Porque, aunque se pague mucho dinero en la difusión de noticias falsas, los mexicanos, aunque no lo crean, estamos muy duchos para rápidamente también, de manera viral y comunitaria, aclarar todas las noticias falsas que se difunden. Contra lo que se piensa los mexicanos, que somos ignorantes, etc. Lo cierto es que no. Lo cierto es que todos los mexicanos tienen cultura, algo, ¿no? Y todos los mexicanos saben también, están especializados en algo. Y cuando finalmente surge una noticia falsa, la verdad es que las redes sociales mexicanas se autorregulan e inmediatamente van desmintiéndola en los comentarios. Aquí en México, la autorregulación de las noticias falsas es una realidad. Aquí en serio, para que manipulen a la audiencia, a los facebookeros, a los tuiteros y a los youtuberos, es muy difícil. Aunque claro, nadie es infalible, pero en general, cuando surge un misil, no solo contra López Obrador, sino contra cualquier otra persona, la misma red se va autorregulando. Y esto vale la pena señalarlo como la mejor forma de combatir las noticias falsas. Aún así, vale la pena exponer la gran simulación de las grandes empresas, Facebook, Google y YouTube, y también de las autoridades electorales. INE y el TRIFE no han dictado ninguna medida cautelar y se han hecho ojo de hormiga con todo esto que está sucediendo a nivel internacional, con Facebook, con Cambridge Analytica, y que, repito, ha generado que incluso exijan que el propio Mark Zuckerberg comparezca ante esos congresos de estos países. Y aquí el Congreso mexicano debería exigir lo mismo. En serio, tengan un poco de dignidad. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.